avanza, ¿no? Sí. Es un poco el título que queremos contar. Como la libertad avanza, la justicia La justicia avanza porque avanza con las causas de Cristina. Hoy la noticia esta del decomiso de los bienes, que es todo un impacto, ¿no? Importante, pero también avanza no solamente con lo que ocurrió en el pasado, sino lo que puede estar sucediendo hoy. Yo creo que la investigación del caso Andis, lo que se está descubriendo, donde hoy renunció una funcionaria del Ministerio de Economía, donde se sospecha intermediarios con las droguerías y la facturación con tratamientos de alto costo para las personas con discapacidad. Me parece que es muy importante, porque muestra que la justicia avanza. Avanza obviamente con lo que fue los últimos 15 años del kirchnerismo, pero también avanza con lo que está sucediendo en el presente. Y eso marca una diferencia, ¿no? Me parece relevante. Por supuesto, le da una calidad superior a la democracia, sin lugar a dudas, que nadie de los argentinos debería ser, pero por lo menos que nadie de la justicia se fije en qué camiseta partidaria tiene aquel que ha delinquido. El que delinquió inmediatamente deja de ser peronista, mileísta, radical y se convierte en un delincuente al que la justicia tiene que condenar, castigar y que cumpla no solamente la cárcel, sino también que devuelva lo que ha robado. Y bueno, vos hablabas, este caso Andis, la que renuncia en economía, en la hija de Miguel Calvete, al que hemos conocido muchos como vocero de los supermercados chinos. Yo le decía recién, tal vez soy demasiado suspicaz, pero sospecha y acertarás, dicen los periodistas. Primero la fueron a buscar a la casa y tenía $700.000 esta chica. Y segundo, en la casa de Calvete encontraron los cuadernos, otra vez los cuadernos, pero con un detalle tremendo, casi que con nombre y apellido de los que participaron de toda esta movida. Por eso es fuerte, ¿no? Una funcionaria designada en 2024. Yo creo que ese quiebre se dio en 2012, cuando la justicia, con idas y vueltas, avanza en el caso Vudú. Claro. Cristina en su momento con el máximo poder, y ahí hubo un fiscal y un juez, creo que había sido el fiscal Rívolo. Así ¿no? es. Inicialmente, y el juez creo que era... No me acuerdo. No, me sale Casanelo, pero no, creo que era el que después fue candidato, que Cristina lo bochó a la Corte Suprema, perdón, a la Procuraduría General de la Nación. El juez Rafecas. Daniel Rafecas, sí. Exactamente. ¿Te acordás que Avanzi le da el allanamiento a Rívolo pedido en el departamento de Vudú? Después Rafecas estuvo intercambio de mensajes con alguien muy cercano a Vudú y demás, y lo apartaron de la causa. Pero fue para mí el puntapié inicial de la investigación del poder cuando el poder político tiene poder, no cuando dejó el poder. Claro, exactamente. Es lo más respetable, lo más razonable y lo que no debería ser una excepción, sino una regla. Más allá de que estén en el poder, si se descubre, si se sospecha de un hecho de corrupción, bueno, y en este caso, Maxi, ¿para qué abundar en lo que significa un nivel de corrupción que vincula el tema de la salud, primero, y segundo, el tema de personas con discapacidades? La verdad que es atroz lo que y me parece que es saludable eso, ¿no? Es saludable que se avance al poco tiempo, no cuando pasó el gobierno de turno, porque eso transparenta el sistema, da más certidumbre. Cuando hablamos de seguridad jurídica o las señales que tiene que dar Argentina o los países que han logrado desarrollarse o crecer sostenidamente, y tal vez ahí hay una señal también de la cúpula de la justicia, la Corte Suprema de Justicia, que le está enviando una señal a los jueces: avancen y no miren en todo caso el poder político de turno, ¿no? Me parece que lo mejor, es muy saludable, insisto con esto, le da, como decís vos, le da una seguridad jurídica al país muy importante, donde además es una señal para aquellos que han cometido hechos de corrupción o aquellos que tienen en mente que están pensando en cometer hechos de corrupción. La verdad no creo que ocurra, pero debería bajar hasta el riesgo país con este tipo de cosas. No, por eso sorprende después lo que han sido las causas de investigación de corrupción, los presos del kirchnerismo. Por ejemplo, sorprende que siga habiendo este tipo de maniobra. Sorprende. Llama la atención de que con tanta impunidad siga habiendo intermediarios, no solamente en la obra pública, sino poniendo el foco ahora en otra de las áreas críticas de
de todo gobierno o del Estado argentino, que tiene que ver con las contrataciones de medicamentos o de servicios de salud, ¿no? Sí, es una mala costumbre, es una tendencia terrible de la política argentina, y pese a que hay castigos importantes hasta ahora, de hecho, Maxi, yo diría que el Estado Mayor de la corrupción del kirchnerismo están en Ezeiza, está José López, está Lázaro Báez, está Ricardo Jaime, ahora llegó Julio Devido, sumale Cristina, sumale Milagro Sala, pero los que tienen ganas de utilizar el Estado como botín y enriquecerse no escarmientan, no escarmientan. Exactamente, pero uno tiene la impresión de que ahora, más que nunca, ese es un capítulo cerrado desde el punto de vista político. Claro. Cristina sin duda, pues está inhabilitada de por vida, y el peronismo está en su peor momento en términos de proyección política. Por eso es interesante, me parece, algunos movimientos de la justicia con cierta autonomía del poder político, y no estar mirando, relojeando tanto cómo dan la votación a las encuestas, pues ese no es el rol de los jueces, ¿no? Seguro, sin lugar Exactamente. a dudas. Así es. Gracias, Alfredo, como siempre, un gusto. Abrazo grande, Maxi, hasta el martes, un abrazo. Gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Ya nos vamos a meter con el decomiso de los bienes de Cristina, que hoy determinó el tribunal oral que la juzgó en causa vialidad, y también las revelaciones del caso Andis español, lo que tendría que ir mañana ante el juez. Bueno, hoy renunció una funcionaria del Ministerio de Economía, le encontraron $700.000 en su domicilio. Toda esa información la vamos a analizar un ratito con Pablo Fernández Blanco. Y también lo que está pasando en el caso Libra. Hoy hubo un dictamen de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados en el Congreso. Pero fíjense esta foto hoy de Cristina, que ha generado también mucho ruido en la justicia respecto a su régimen de prisión domiciliaria, ¿no? Porque Cristina está en prisión domiciliaria, pero hace convocatorias. En el día de hoy, 9 economistas fueron a verla a Cristina, una convocatoria, digamos, multitudinaria. Después vamos a analizar los movimientos en la justicia que respecto al régimen de prisión domiciliaria de Cristina. Pero la pregunta es, ¿para quién es esta foto de Cristina? Con 9 economistas. ¿Es para Milei? Para mostrarle a Milei que tiene algún programa económico alternativo, ¿o es para el peronismo? Porque el peronismo está en el peor momento. Es decir, hay una crítica interna, incluso de distintos economistas vinculados con el peronismo, Álvarez Sagis, Matías Culfas, que plantean que el peronismo tiene que redefinir cuál es su discurso económico ante la sociedad. Porque nunca, como en el último gobierno de Alberto Fernández, quedó demostrado que el peronismo por primera vez se mostraba totalmente impotente para gobernar económicamente la Argentina. Es decir, tenía descontrolada la inflación, $100 en el Banco Central, un cepo que disparaba la brecha con el dólar paralelo, una situación donde daba la impresión de que el peronismo se le había cambiado el libreto de cómo gobernar. Es decir, que no tenía capacidad de mantener la gobernabilidad. De hecho, en algún momento, hacia mediados de 2022, hubo intendentes del peronismo que decían: está cerca el helicóptero para el peronismo, por causas económicas. La pregunta es si esta foto de Cristina, cuando todos esperan una renovación del peronismo y que el peronismo plantea algún tipo de renovación también en términos de discurso económico, no es una señal a la interna del peronismo, porque la reunión la hace Cristina, que está inhabilitada de por vida para ocupar cargos, que está para abajo en las encuestas y que es la que primaria en una reunión con economistas. ¿Qué economistas fueron a visitar a Cristina? Después lo vamos a contar en detalle, pero de todos los economistas que están acá, que tienen todos una afiliación muy cercana a Cristina, hay un solo economista que tiene una reputación importante por fuera del kirchnerismo, que es Jorge Carrera, que está acá oculto, fue director del Banco Central, es doctor en economía en la Universidad de La Plata, es un economista respetado en términos de economía, macroeconomía y finanzas, que justamente no forma parte del círculo y que no la conocía personalmente a Cristina. Y estuvo ahí, bueno, después vamos a contar por qué le dijeron, bueno, que había la posibilidad de conocerla a Cristina, una reunión, y ahí se discutieron distintas cosas. De todas maneras, todos los economistas que están acá son economistas más del núcleo duro del kirchnerismo, que difícilmente
tengan una capacidad de autocrítica con lo que pasó económicamente con el kirchnerismo. De hecho, esa fue la impresión de la reunión. Y por otro lado, difícilmente puedan presentar un discurso renovado hacia la sociedad y sobre todo hacia los agentes económicos para que si en algún momento el peronismo quiere volver al poder, no tenga instantáneamente una corrida no solamente contra el dólar, sino también contra los bancos y se le haga imposible la gobernabilidad económica. Entonces la pregunta es, ¿para quién es esta foto de Cristina? ¿Es una foto para la interna del peronismo? ¿Es una foto para Kicillof? ¿Es una foto para los que intentan una renovación dentro del peronismo y que Cristina rápidamente quiere coartar o quiere frenar? ¿Es una foto para la justicia, para mostrar que se reúne con quien quiera, más allá de su régimen de prisión domiciliaria? Bueno, es una de las preguntas que muchos se hacían, incluso dentro del peronismo, en el día de hoy. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno con toda la agenda judicial, política y económica que hoy ha tenido un capítulo importante. No me ha respondido, presidente, porque lo que le estoy pidiendo el nombre y apellido de la totalidad o máximo que estuvieron presentes de diputados en esta comisión. No le voy a contestar. No le voy a contestar. El presidente de la Nación no fue sorprendido aquel día 14 de febrero cuando publicó el tuit promocionando el proyecto Libra. Consideramos que el Congreso tiene que evaluar lo que hace al mal desempeño, la negligencia y todo tipo de control que hubo por parte del Ejecutivo que lo llevaron al presidente de la Nación a ser parte de lo que habría sido una estafa. Que hay un poder detrás del poder, de la gente o del voto, que es el que siempre intenta volver. Bueno, vamos a poner toda la fuerza para que esto no pase. Así que ayer, las barbas entre nosotros. Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Se suman a la mesa el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, y futuro embajador ante la Unión Europea. Cuando lo sea, lo diré. Hay un pedido de place del gobierno ante Bélgica y la Unión Europea. Empieza un proceso que, bueno, llevará su tiempo. Bueno, gracias por venir. También está Pablo Tuzón, analista político, y el diputado Oscar Carreño, que es diputado de Encuentro Federal por Córdoba y que además integra la Comisión Libra. A ver, decíamos la libertad avanza porque hoy hubo novedades en la causa vialidad, en la causa donde Cristina está condenada. Básicamente por el decomiso de sus bienes, y en un ratito vamos a contar qué pasó con el caso Andis, que también ha tomado velocidad. Bueno, hoy, ¿cuál fue la novedad desde el punto de vista de la justicia, Pablo? La novedad, Maxi, un poco lo veníamos previendo, pero ahora la justicia puso segunda y ordenó avanzar en el decomiso de los bienes involucrados en las personas juzgadas en el contexto de lo que se dio a conocer como la causa vialidad. Las personas más importantes involucradas en todo esto, naturalmente la expresidenta Cristina Kirchner está en cárcel por este tema, también Lázaro Báez, pero el decomiso también puede afectar a los herederos de Cristina Kirchner, es decir, a sus hijos, Máximo y Florencia. Veamos qué le puede sacar, qué le puede decomisar en realidad, para hablar con mayor precisión, la justicia a Cristina Kirchner. Recordemos un dato importante, la justicia busca recuperar 685.000 millones de pesos, el patrimonio disponible de Cristina Kirchner no cubre ni por asomo esto, pero por lo tanto le podrían eventualmente sacar todo. Lo que le podrían decomisar entonces es lo siguiente: departamentos, 2 en Recoleta, 1 en Uruguay, en la esquina de Juncal, 160 metros cuadrados, y otro en Juncal, entre Ascuénaga y Uriburu, de 77 metros cuadrados. Después nos vamos a la Patagonia, a Santa Cruz, la residencia en Calafate, la casa de Río Gallegos, muy conocida también, el Hotel Los Sauces, que todo esto fue cedido a Máximo y a Florencia en el año 2016. En total, en la provincia de Santa Cruz tenemos 24 inmuebles que eventualmente podría decomisar la justicia. También las sociedades vinculadas a los negocios de los Kirchner en Santa Cruz, Otesur,
las inmobiliarias Los Sauces, recuerdan también la causa Otesur Los Sauces, otra empresa que se llama Comasa. Todo esto también está, atención porque está, si bien fueron cedidos a Máximo y a Florencia, están embargadas en el contexto de otra causa, como te decía pero la recién, novedad hoy de la Otesur justicia, Los Sauces. si no entiendo mal, es que puede avanzar con el decomiso de más de 80 propiedades, sí, incluso las cedidas a sus herederos, claro, con el argumento de que esas propiedades fueron cedidas o fueron en realidad compradas o adquiridas en un momento donde se estaba perpetrando el hecho de corrupción. Hecho de corrupción, claro, por el que fue juzgada, claro. Y entonces el principal, de alguna manera, propietario de esas propiedades debiera ser el Estado y no, que fue damnificado por las maniobras de corrupción, claro, y no sus herederos a quien se les cedió las propiedades. Es que esto era un poco polémica. el argumento de la justicia. Sí, esto, a ver, la defensa de Cristina Kirchner trató de decir lo contrario, trató de decir que el patrimonio de Cristina es lo que tiene en su declaración jurada, que es realmente muy poco. La justicia fue por el otro lado y dijo, no, atención, porque un poco lo que acabas de decir vos, también hay que ir por los bienes de los hijos de Cristina Kirchner, que es todo esto que estamos mencionando y algunas otras cosas más. Por eso, la novedad hoy es esta, digamos, que directamente hay un fallo que determina, sí, y que decide avanzar, se puede avanzar también en el decomiso, sí, sí, inclusive de bienes cedidos, es decir, que están en propiedad de los hijos, que no están en la causa de vialidad, pero esas propiedades, el argumento es que el que sería el acreedor privilegiado de esas propiedades es el Estado argentino y no los hijos. Sí, sí, efectivamente. Y también, a ver, termina de concretar esto que estaba un poco indefinido porque, naturalmente, la defensa tanto de Cristina como de Lázaro Báez y otros involucrados decían, bueno, esto no tiene alcance. Hoy la justicia fue por otro lado y dijo sí, que efectivamente hay que avanzar en el decomiso de los bienes de Cristina, los que tiene Cristina Kirchner y también de los que se dio a sus herederos. Bien. Fernando. 3 presupuestos y medio anuales del Garraham. Se lo digo a los muchachos que estaban muy preocupados y promovieron sesiones muy preocupados por el Garraham. Esa cifra, 685.000 millones, contra los 186.000 millones de pesos del presupuesto anual del Garraham, podrían pagar, si Cristina devuelve la que se llevó, 3 presupuestos y medio. Les aviso a los muchachos del peronismo a ver si se ponen, si hablan con la jefa y se ponen las pilas. Y nada, ¿yo qué voy a decir de esto? A mí me da una enorme tristeza lo que ha pasado en este país con la corrupción, que ha causado pérdidas masivas. La tragedia de Once ha sido claramente la más emblemática, pero que viene de muy lejos, ¿no? Yo participé de la primera denuncia, fue en el año 2008. La causa vialidad surge de la denuncia hecha por la doctora Carrió, acompañada por 10 diputados de la coalición cívica, entre los que estaba yo, y nos dijeron apocalípticos, nos dijeron que... Bueno, ¿no? Nos insultaron y nos costó mucho más porque hubo de todo, ¿no? Amenazas y todo tipo de persecuciones políticas. Y después siguió también con la causa de vialidad y la información de vialidad, que fue la gestión de Iguacel durante el gobierno de Cambiemos, y tuvo también que ver ahora con el tema de la extinción de dominio, impulsada en su momento también por el gobierno de Cambiemos. Yo creo haber tenido alguna participación porque hicimos en el 2018 el primer seminario antimafia ítalo-argentino y trajimos acá la Dirección Nacional Antimafia con su director y sus 5 adjuntos, y trajimos a los legisladores italianos que habían sancionado ya hacía muchísimo tiempo la extinción de dominio. Y bueno, de alguna manera es una gran tristeza, pero también una pequeña satisfacción que la justicia avance y que además se termine esta fábula del pacto de impunidad entre el gobierno y la fábula entre el kirchnerismo y el gobierno. Cristina está presa por primera vez en su vida, debido que era el cajero denunciado en el 2008 con Carrió, está preso. Me parece que podríamos pasar a otra etapa. A ver, un comentario de Tuzón, efectivamente, y pasamos a otra etapa, ¿no? La investigación sobre también Andis, lo que está sucediendo. Me parece relevante, más allá de que obviamente todo esto tiene que investigarse a fondo y en el caso de Cristina está presa, Devido está preso, José López está preso. Es importante la idea esta de si la corrupción no trasciende a un grupo de personas. Si la idea del Estado capturado argentino fue exclusivo del kirchnerismo o hay una matriz de corrupción donde por debajo
bueno, hay gente que tiene intermediarios con el... que es un poco la causa Cuadernos. Lo que muestra la causa Cuadernos, yo siempre digo, es los que coimearon al kirchnerismo. Pero los que coimearon al kirchnerismo, los que le pagan las coimas al kirchnerismo. Pero eran los mismos que coimeaban al gobierno anterior, al gobierno que sigue. No, ahí ya entramos. Sí. A mí me parece que ahí ya nos vamos a la banquina. Me parece que está. Es decir, corrupción vas a encontrar probablemente hasta en el gobierno finlandés. Ningún gobierno que maneja miles de personas. Pero esos gobiernos investigan. Pero una cosa, que aparezcan episodios de corrupción perseguidos por la justicia de manera inmediata, y otra cosa, que durante 4 gobiernos la justicia mire para otro lado, amenazada y perseguida, mientras se tiene una matriz mafiosa del Estado. Y está muy claro que el peronismo ha construido una matriz mafiosa de complicidad entre la política y la corrupción. Exactamente. Entonces, entre 2003... Eso no pasó con De la Rúa, no pasó con Macri y tampoco está pasando con... Perdón, entre 2003 y 2012 la justicia miró para otro lado. La primera vez que la justicia empieza a mirar es cuando se ordena el allanamiento del departamento de Vudú siendo vicepresidente y vuela por el aire el procurador. 2012. 2012, bueno. Por eso, y Cristina 2018. 2003, 2012, la justicia miró para otro lado. La denuncia por asociación ilícita es de 2008. El primer allanamiento a Cristina 2018. Esta vez, la denuncia, por ejemplo, por el tema que van a mencionar ahora, que es el tema del laboratorio. Avanza rápido. Un juez al que le decían tortuga, en pocas horas decretó los allanamientos. Sí. A mí me parece que eso es calidad institucional y me alegro. Sí, por eso la justicia avanza, digamos, es el título de hoy. Así debe ser. Yo sí creo que excede un poco, sin culpar a Cristina, ¿no? Pero sí creo que excede un poco simplemente el elenco gubernamental de ese peronismo. Si bien vos decías recién, los herederos, uno de los herederos es titular de PJ bonaerense hoy, ¿no? Es un problema de cuando la política se vuelve clánica en el peronismo y hace que esta mancha se recorra casi todo el espectro de la política del peronismo, institucionalmente hablando, ¿no? Ahora bien, también creo otra cosa, que es que, digamos, lo que fue sucediendo con el tema de Cristina y demás, también persigue un poco las lógicas que hacen que, por ejemplo, sea más chantajeable en la dirigencia del peronismo. O sea, efectivamente hubo algún tipo, el diálogo que hubo con relación al juez Lijo, el fracasado proyecto del juez Lijo, tenía en cuenta la situación judicial de Cristina, o sea, tenía en cuenta toda lo débil que deja el entramado peronista opositor, el hecho de la sobredeterminación de las causas con relación a Cristina, ¿no? Que prácticamente es una especie de agenda personal que afecta a casi todo el espectro del peronismo opositor. ¿Tenés un último dato? No, esto es lo más importante. Si querés, completamos algunos de los bienes que puede decomisar la justicia, naturalmente. A ver, veámoslo. Que nos quedaba. Bueno, también eventualmente se le podría sacar el domicilio en el que está ahora Cristina Kirchner, que es San José 1111. Bueno, causa Andis. Hoy hubo muchas novedades, Delfina. Sí, a ver, tenemos varias novedades en relación a la causa Andis. En primer lugar, quien está citado a declarar mañana es ni más ni menos que Españolo, pero además tuvimos y lo decías vos en la editorial, una renuncia de la funcionaria Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete. Creo, Pablo, que vos tenías algo en relación a eso. Ahí lo completamos. Bueno, la verdad es que hay muchísimo ruido en el gobierno. Pongamos la historia en contexto. Caso Españolo involucra en los audios a Karina Milei y a Lula Menem en su momento. La investigación efectivamente avanza. En el contexto de esa investigación aparece una imagen de Españolo visitando a un intermediario de laboratorios. Esta persona se llama Miguel Calvete. La última noticia Calvete hoy no quiso declarar, por otra parte. La última, este es Calvete, que es un viejo conocido de todos nosotros porque tiene una larga historia representando intereses, por ejemplo, de supermercados chinos, hablamos muchas veces. Hoy se presentó ante la justicia, tenía que declarar, eligió no hacerlo, está bien, está en su derecho, pero se sigue complicando. Más allá de quién es Calvete, la noticia, como lo veo yo al menos, hoy es qué ocurrió con Ornella Calvete, que es la hija de Miguel Calvete. Hasta hace muy poquito, Ornella Calvete era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía en el marco de la Secretaría de Industria y Comercio que dirige Pablo Lavigne. Bueno, ¿hasta cuándo? Arrancó en 2024 y la renuncia se oficializó hace poquito, no tengo la fecha precisa, creo que no sé si trascendió de hecho. Sí está confirmado esto por fuentes del Ministerio de Economía. Ornella Calvete ingresa al Estado en este gobierno
en el gobierno de Javier Milei. Primero, arranca en enero de 2024 y después tiene un ascenso. ¿Por qué esta mujer es noticia? Porque en el marco de los allanamientos por la causa alrededor de Españolo y Andis, se le encontraron, Maxi, $700.000. No es lo único que se le encontraron. La justicia también revisó los celulares y encontraron comunicaciones, mensajes de WhatsApp con su papá, Miguel Calvete, muy pero muy comprometido en la causa, donde decían cosas que sugieren hechos de corrupción. Por ejemplo, parafraseo, no son frases textuales. Está, de todas maneras tenemos por ahí algún WhatsApp. Está la policía abajo, ¿qué hago? Tal empresa tiene plata en blanco, empresas de ellos. Calvete que le respondía el padre, sí, tranquila, todo eso está en blanco. Hablaba de los $700.000 y decía, bueno, ¿qué digo de esta plata? Bueno, mirá qué interesante. La conversación se origina porque ella ve oficiales que van a su domicilio, después no ingresaron. Y ahí empieza esta conversación. Indecom tiene cash blanco. Indecom es una empresa de Calvete. Calvete, papá, dice todo en blanco. Y ahí Ornella sugiere, digo que me lo prestó alguien, olvídate, por toda esa enorme cantidad de plata que tenía en su casa. Pablo, por si entran acá y me ven con mosca. Sí. Sí. Para entender de alguna manera, sí, ¿no? Sí. El fiscal dice que Calvete era como una especie de director paraestatal de Andis, digamos, que era un intermediario entre funcionarios del Andi y las droguerías que en el marco de un le sistema de vendían a corrupción. Andis. Sí, pero en el marco de un sistema de corrupción. Era el que triangulaba, era el que organizaba y planificaba el sistema de corrupción. Claro, pero por eso expliquemos el sistema de corrupción. El Andis, ¿qué es? Y del otro lado, ¿a quién contrata? La Agencia Nacional de Discapacidad, que contrataba a prestadores y sobre todo laboratorios. En el medio estaba Calvete y ahí se triangulaba presuntamente la coima. Bueno, acá está el caso de la droguería suizo-argentina, pero básicamente lo que se acusa a Calvete es de triangular la coima. También allá hay comunicaciones entre Españolo y Calvete, y en Calvete y otros interlocutores, donde dice hay dinero en efectivo. Y hace una referencia a Españolo no mencionando el nombre, pero lo hablan por su condición de calvo. También Ornella Calvete dice lo mismo. Bueno, de eso lo acusa la justicia a Calvete. ¿Cuál es la ramificación, Maxi, que encontramos hoy? Que Ornella Calvete también, además de todo lo que dijimos hasta ahora, está en pareja con Javier Cardini. Javier Cardini es cercano, solo estoy diciendo hechos, ¿no? No estamos acusando de nada. Es cercano a los hermanos Caputo, Santiago y Francisco Caputo. Santiago es el asesor estrella de este gobierno. Francisco, hermano de Santiago, es una especie de reclutador de personal de Francisco, ¿no? Francisco es reclutador de personal de su hermano Santiago. Y tanto Cardini, pareja de Ornella Calvete, como los Caputo, tienen en común a un amigo en común, que fueron al colegio juntos, Cardini y esta persona, que es Juan Neus, otro empresario cercano a Santiago Caputo y al gobierno de Milei. Bien, a ver, algún comentario respecto a esto para que se entienda. Diego Españolo, que había empezado con el tema de la denuncia y demás del Andi, y por eso lo echaron, la justicia pone el foco en Diego Españolo, en lo que era el titular del Andi, y descubre que había todo un entramado de un intermediario con las droguerías. Y que va mucho más allá de la suizo-argentina, sino que hay otras causas, no sé, una ortopedia importante que contrata el Andis, por ejemplo, u otros prestadores de tratamientos de alto costo que obviamente implican sumas muy, muy importantes. Entonces ahora los focos están sobre Españolo, porque a su vez hay imágenes de Españolo saliendo también de una oficina, ¿no? De Calvete. Ahí está. Bueno, esto lo publicó en exclusiva del Diario de la Nación, Camila Dolapkian. Esto es de donde Españolo saliendo de la casa de Calvete. Exacto. Sí, de la casa de Calvete, donde ahí presuntamente intermediario con las droguerías. Donde presuntamente iba a buscar 5 millones de pesos. Del organismo público que contrataba por millones a la droguería. Entonces, me parece que el que está ahora muy complicado es Españolo. Sí, pero hay ramificaciones adicionales porque en los mensajes entre Ornella Calvete, digo, hasta hace poco funcionaria nacional, y su padre hablaban del cabeza de rodilla. No mencionaban a Españolo, pero presuntamente refiriéndose a su condición de calvo. Entonces, y también mencionan a KM, que presuntamente podría ser Karina Milei.
¿sí? Entonces, la causa sigue creciendo. Bien. Yo creo, a ver, que en cuanto a corrupción estamos viendo que el kirchnerismo y la Libertad Avanza se parece bastante. Es decir, hay una realidad que claramente en menos de 2 años tenemos este nivel de escándalo, porque estamos hablando de que Españolo, además, era abogado y quizá una de las personas que más visitó a Javier Milei. Surgió de las entrañas de una conversación que tenía él, esos audios. Hay que ver qué de verdad y qué no, pero espero que la justicia, de la misma forma que avanzó con Cristina, y espero que vaya a fondo, haga exactamente lo mismo con este caso, con Libra y con todos aquellos casos. Pero me llama la atención, estas cosas no pasaban en el gobierno de Cambiemos, no tenemos estos escándalos en el gobierno de Cambiemos. Ahora, en menos de 2 años, tenemos un grado de escándalos como este, de mucha gravedad, ni más ni menos que con la discapacidad, y me parece que en esto podemos generar similitudes entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo que llama la atención, y esperemos que la justicia, a ver, en este corto periodo de tiempo, bueno, vemos avances, celebro que sea más rápido que en otras causas, ojalá que con el kirchnerismo hubiera ido a esta velocidad, pero bueno, llama la atención el poco tiempo que hay y además la cercanía con el entorno más cercano a Javier Milei, del propio Español y los involucrados en esta causa. Primera cosa, que la justicia avance y se investigue y que el que las hizo, si las hizo, que las pague. Eso está claro. Decir que el nivel de corrupción de este gobierno es parecido al del kirchnerismo es simplemente decir cualquier cosa. Decir cualquier cosa. Nosotros hemos tenido 52 muertos en 11, hemos tenido infinidad de episodios completamente demostrados, la causa Cuadernos, donde está todo absolutamente probado. Acá lo que tenemos es que el primo, me parece muy bien que se investigue si cometieron, si esta funcionaria, perfecto. Decir realmente, Oscar, que son muy parecidos, realmente es tirar la pelota afuera. Y es mentira con lo respecto al gobierno de Cambiemos, porque es cierto que el gobierno de Cambiemos, lo dije, ni de la Rúa, ni Macri, ni el gobierno de Milei tienen ni comparación con los niveles de corrupción que ha habido. Pero a Mauricio lo acusaban del Correo, de Panama Papers, de los parques eólicos, y todo el tiempo dale. Después se demostró que nada de esto era así. Eso es cierto, pero mientras estuvo en el gobierno, todo el tiempo lo erosionaron, y con el mismo argumento. No son tan diferentes. Al final Macri es un ladrón de guante blanco y el kirchnerismo no sé qué. Así que, por favor, tengamos un poquito. Yo creo que hay 2 preguntas que hacerse cuando hay un caso de corrupción y que uno quiere caracterizar un gobierno. La primera es si la corrupción en un gobierno, que puede haber en cualquier gobierno, es la excepción o es la regla sistémica. Con el kirchnerismo fue la regla sistémica. La segunda es, ¿actúa o no actúa la justicia? Con el kirchnerismo, los allanamientos tardaban años, acá tardan horas. Entonces me parece que igualar las cosas es simplemente tratar de defender a lo indefendible. A ver, y me parece que hay algo muy interesante que tiene que ver con esto. Cuando avanza la justicia con casos del presente, de alguna manera le da mucha más legitimidad a las investigaciones que se hacen sobre casos del pasado. Porque de alguna manera el kirchnerismo dice, pero miren, hay casos de corrupción. Es que eso es una demostración de que la justicia... está actuando la justicia. Esperen que ya habrá condenados de este gobierno o del que venga o lo que fuera. Yo veo una justicia activa, tanto en el pasado como en el presente, y así debe ser. Exactamente. Yo creo que hay una pregunta política, si es, la comparación es con el 2005 del kirchnerismo sería, ¿no? Como si fuese cuando arrancó, ¿qué fue el primer caso? Escanca. Como, digamos, no con los 20 años del kirchnerismo, sino cuando un gobierno arranca, o Menem en el 91-92. O sea, esto que vemos acá es una especie de excepción, en el 2005 el kirchnerismo, o es un formato de corrupción cuando no hay obra pública. Bueno, hay que preguntar en Santa Cruz, ¿no? 2005 el kirchnerismo ya se cayó con toda la obra pública, por favor. Pero Milei no gobernaba nada. Es una pregunta. Efectivamente. Es una pregunta. No, la causa de enriquecimiento ilícito sobre Kirchner, que archiva rápidamente Ollarvide y que después dice... Una larguísima historia de Ollarvide que lo habían apretado. Un gobierno outsider que no había gobernado Los fondos de Santa Cruz eran de Kirchner y no eran del 2005, eran de mucho anterior. Digo, estamos comparando realmente cosas que son incomparables y forzando 2 realidades que son muy diferentes. Pero la comparación puede no ser con el kirchnerismo, puede ser con otros, puede ser con Menem, puede ser con otras cuestiones. No, con el kirchnerismo, el de los fondos de Santa Cruz, que se lo dio Menem, fue... No, digo, pero en general, del 83 para acá, corrupción tuvieron todo, vos tenés razón. Sí, bueno, pero una cosa, a ver, cuando es corrupción tuvieron todo del 83 para acá. ¿Cuál fue la corrupción de Alfonsín? Los pollos de Mazorín, ¿cuál fue? Pero la de Menem no. Hubo un salto enorme en la corrupción cada vez que se abrió un ciclo peronista. Con los Menem aumentó dramáticamente la corrupción y los Kirchner pasaron, porque lo de los Kirchner no fue corrupción, fue mafia. Una cosa es el político
que cobra una coima y está mal, eso es corrupto. Y otra cosa son estos muchachos que tenían expertos de mercado regulado que se quedaron con la mitad de YPF sin poner un mango. Eso es A ver, mafia, Fernando, ¿no? quiero avanzar y después quiero hablar un poquito también del tema de Estados Unidos. Y te reconozco a vos que vos has denunciado también a los Menem, ¿no? Los reivindicás como una década dorada. A ver... Y lo dejamos acá porque no te quiero meter en problemas. No me pones en problema. Yo reivindico el Menem liberal, o sea, sus ideas de apertura al mundo y de economía eran bastante acertadas. El Menem peronista, que fue el Menem de la corrupción, y el Menem de la reelección y del déficit fiscal, ese no lo avalo. Está bien. Vos La por eso, avalás a los Menem libertarios, no a los Menem. Aparte, ¿cómo no lo voy a avalar? Claro. Simple, Carreño, ¿habrá algo más para ahí? Sí. No, a ver, me parece que la corrupción está mal, sea el gobierno que sea. Y a mí me parece que acá esto no ha venido ni del kirchnerismo ni los ensobrados periodistas. La justicia está avanzando en base a audios que surgen de las entrañas del propio poder. En menos de 2 años, digo, la comparación tiene que ver con que la corrupción está mal. Y me parece que en 2 años tenemos casos tremendos de corrupción que vienen de las entrañas del propio poder. El propio Libra, solito se metió el presidente. Ahora, entiendo que vos tengas que defender al gobierno porque están haciendo un proceso para que tengas una embajada. Lo entiendo. Lo que digo es que mira, no vos decir que es una empezar barbaridad. a subir las bancas por el partido por el que hiciste, porque vos asumiste y fuiste elegido con el PRO y no te vimos nunca por el bloque, te fuiste a otro lado. Y yo lo que estoy diciendo del gobierno lo digo desde que empezó este gobierno, lo digo porque lo creo y tengo las mismas posiciones y defiendo las mismas posiciones que defiende el bloque del PRO al cual vos te deberías haber integrado y no integraste. Pero escuchame una cosa, volvemos a hablar de la corrupción y saltás para cualquier otro lado. No, vos empezaste con lo de la embajada, así que hacete cargo. Si vos haces una acusación personal, yo te contesto. Entonces, sos un cara dura y andá, asumí alguna vez por el mismo bloque que te elegí. Quédate tranquilo que estoy metiendo los afiliados de Córdoba que son... Me alegro mucho. Yo voto con el bloque del PRO, termino mi mandato en el PRO. No, votás con la Libertad Avanza. No, voto con el... Falso. Decime un voto mío diferente al del bloque del PRO. Me parece muy bien. Uno. No, te parece muy bien. Entonces haces una acusación y después retirás la mano. Bueno. Te dijiste que yo voto con la Libertad Avanza. Yo no voto con la Libertad Avanza, he votado sistemáticamente con el PRO. ¿Está claro? El que no vota con el PRO y vota con el kirchnerismo sos vos, desde un bloque que no es el del PRO por el que fuiste elegido. La ley bases, yo estaba sentado discutiendo la ley bases para que bajar las retenciones que el gobierno ponía. Bueno, a ver, quiero enfocar, completar el caso Libra y vamos a hablar después de Estados Unidos, sí. Bueno, hoy tuvimos en la comisión, digamos, investigadora del caso Libra, finalmente el informe final, Maxi, y un poco es lo que acá estaba acotando el diputado Oscar Carreño. Básicamente este informe final arriba varias conclusiones, pero te diría que la más importante tiene que ver con que el presidente Javier Milei y su hermana habilitaron, ya sea por omisión o acción, una operación de criptomoneda. A ver, básicamente el caso que todos el informe conocemos. De los diputados. Exactamente, el informe, además de la comisión que preside Maximiliano Ferraro, esto está firmado por 14 diputados. A ver, esto obviamente tiene que ver con el caso que se investiga como posible estafa internacional y de hecho habla de ello este informe y además sugiere que Milei incurrió en un mal desempeño de sus funciones y insta al Congreso a que evalúe si efectivamente Milei, el presidente, incurrió en mal funciones como funcionario público, ¿no? Pero de buenas a primeras lo que dice es que hubo una habilitación de un presunto fraude, ya sea por acción o omisión, y de la presidenta como del presidente como de la secretaria general de presidencia. Ahora, Carreño, ¿qué significa el informe de la comisión? ¿Qué es lo que quieren hacer? Justo en un momento donde aparte hay un cambio en la composición de la Cámara ahora en pocos días, ¿no? El 10 de diciembre. Bueno, nosotros tuvimos muchos meses tratando de desbloquear esta comisión. El gobierno no ha permitido que podamos hacer la investigación. Hasta que logramos desbloquearlo, bueno, llegamos muy sobre el fin del mandato. Incluso muchas reuniones teníamos la propia campaña, que era lo que buscamos evitar. ¿Pero qué busca el informe? Porque la verdad que todo esto, en todo caso, lo tiene que investigar la justicia, digamos. No, a ver, 205 hojas tiene donde hemos podido... Porque dice, bueno, vamos a evaluar si hubo mal desempeño. ¿Qué están buscando con eso de evaluar mal desempeño? El Congreso tiene que buscar responsabilidades políticas porque salimos en los principales diarios del mundo con un presidente estafador. Sí. Y había que deslindar responsabilidades políticas porque incluso podía ser cierto que el presidente se ha engañado. Él mismo dijo que fue engañado. Lamentablemente no dio las explicaciones ni hizo una denuncia, digamos, penal para que haya algún grado de investigación y eso lo pone en lugar de investigado. Entonces, para deslindar todo tipo de responsabilidades, después de esa situación, el Congreso hizo una investigación como lo hizo en muchísimos temas. En IBM, ARA San Juan, el tema de la AMIA, muchísimas situaciones en la Argentina se resolvieron a través de algo que Ahora, el gobierno dice, sí, voy a contestar
está en la justicia. A ver, cuando me llame el juez o ¿quién es la jueza? ¿Servini? Martínez de Giorgi. Ahora, en el informe también lo que se habla es que la justicia, por lo menos, digamos, a ver, no es que entorpeció, pero básicamente se negó a colaborar. Esto figura en el informe, esto es así. Así es, nosotros en el informe decimos que la justicia no ha brindado la colaboración que ha brindado a otras, a otro tipo de, o a otras investigadoras del pasado. Hubo una vez que una investigadora que hizo un desbande en la investigación, entonces a partir de ahí se empezó a estilar que haya una cooperación, por ejemplo, cuando no van los funcionarios del Ejecutivo a contestar, bueno, que el proceso se haga con colaboración de la justicia. Ahora, ¿esto cómo puede avanzar? Porque no hubo dictamen. Digamos, de parte. Es decir, esto tampoco se puede tratar ahora en el Pleno. Digamos, no hubo un dictamen, pero sí ustedes dicen que van a denunciar, por ejemplo, penalmente a algunos funcionarios del Ejecutivo. Tengo entendido que a Mariano Cunio Libarona y al... Por ejemplo, el Ara San Juan, que fue una de las últimas comisiones investigadoras, no terminan emitiendo un dictamen. Lo que hacen es un informe, la resolución que lo crea dice que es un informe, y ese informe lo podían firmar todos los que quisieran. Bloques de la ultraizquierda hasta el centro se pusieron de acuerdo en los términos de un informe que tiene contundencia. A ver, veamos las últimas 3 placas del informe y después lo que no entiendo es si esto aporta algo a la justicia, si tienen que esperar la intención, claro. A ver, según el documento. Bueno, la maniobra tiene indicios de un esquema de estafa típico en criptomonedas. Estiman que podría haber involucrado transacciones por lo menos entre 100 y 120 millones de dólares. Bueno, señala que Milei publicó en la red social Maxi un contrato que no era de acceso público. Esto creo que Oscar Carreño lo dice, que es figuraba el número de contrato y bueno, se le preguntó varias veces cómo accedió a ello y no hubo una respuesta. Considera que fue una colaboración imprescindible en la maniobra y acá también la vemos a Karina Milei como, digamos, por haber arbitrado ciertos acercamientos o reuniones de algunos de los integrantes con Sí, lo que no entiendo, propone que el Congreso evalúe formalmente posible mal desempeño. Ahora, exacto. Eso es lo que no entiendo, porque en realidad la justicia tiene que investigar si el dinero a dónde fue, si fue cuenta, si hay vinculación con funcionarios públicos y demás. No es mal desempeño, es una causa penal. ¿Me permitís intervenir con este punto? Me parece que ¿por qué denunciamos en su momento un bloque de diputados en la coalición cívica? Porque la justicia no actuaba. Entonces, el Congreso no tiene las funciones investigativas de la justicia. Tiene que actuar si la justicia no actúa. ¿Usted cree que la justicia no actúa? Déjame terminar el argumento que me parece importante. Entonces, una comisión investigadora por parte parlamentaria, que nosotros no tenemos competencia, ni experiencia, ni nada, tiene sentido solamente cuando la justicia no actúa. Acá está actuando la justicia argentina y la justicia estadounidense y la justicia española. Entonces, esto es simplemente un circo mediático que han armado. Y me permito decir que ya que les gustan las comisiones investigadoras, yo cuando terminó la pandemia y murieron 140.000 argentinos, porque acá los damnificados... Pero no me mezcles. Sí te mezclo, porque acá están muy preocupados por el tema de la justicia, cuando la justicia está actuando, ¿sí? Y los damnificados son absolutamente mayoría gente que hace inversiones y que la mayoría son extranjeros. Acá se murieron 140.000 argentinos con pandemia, con vacunatorio VIP, con todas las barbaridades y barrabasadas que hicieron. Yo planteé una comisión investigadora que pudiera avanzar en eso para desbloquear el bloqueo que había y para demostrar que hubo un fallo sistémico por parte del gobierno y todavía estoy esperando que se constituya. A ver, ¿la justicia no está actuando en este caso? Quizás el doctor Martínez de Giorgi, ¿hay algún cuestionamiento con el doctor de Giorgi? En el informe sí dicen que se niega a colaborar la justicia. Eso figura en el informe. La falta de colaboración, que eso ustedes ven que hay una falta de colaboración. Falta de colaboración con la comisión investigadora. Pero ¿Quién es la comisión investigadora? Del doctor Giorgi también se cuestionaban cuando investigaba al kirchnerismo los diputados de la oposición, que decían que era un tanto lento. Lo que pasa es que la justicia tardó muchísimo en definir cuál era el juez que terminó actuando. Entonces pasó a ser una discusión de Palacio, que terminó en una Cámara que dijo que dejaba de ser Servini, que lo estuvo mucho tiempo. Entonces, en toda esa discusión de competencia, esto no avanzaba. Y te voy a dar un ejemplo. El 21 de mayo recibe una respuesta de una billetera virtual el fiscal Tayano, y hasta julio estuvo en un cajón eso. Mientras que nosotros... El doctor Tayano. El doctor Tayano. Cuando nosotros hacemos el mismo pedido, traducido, lo enviamos a la misma billetera, lo recibimos en 3 días y pudimos hacer la traducción y hacer todo el procesamiento para seguir pidiendo otras pruebas en solo 7 días. Digo, y no estamos compitiendo con ella, pero ¿qué es lo más importante que hizo quizás la comisión? Es conseguir que las billeteras virtuales empiecen a
identificar quiénes son las personas atrás de ciertas operaciones, que en algún momento aparece una cueva que saca lo que es el dinero digital y lo convierte en dinero físico. Ahí perdemos la trazabilidad y es donde decimos la justicia, a partir de este punto usted tiene que seguir, porque nosotros ahí perdemos la trazabilidad, pero lo que no podemos desconocer es que la contundencia del informe, la información que está dentro, son pruebas absolutamente valederas. Ahí vi del informe, que es muy interesante, somos jueces que sin duda fue una operatoria de estas de rack pool, ¿no? De que le sacan la alfombra, entran los inversores y demás. Porque había una cantidad muy grande de inversores que habían perdido más de $100.000. Exacto. Había una cantidad grande que habían perdido entre $50.000 y $100.000, y otra cantidad que habían perdido entre $10.000 y $50.000. Maxi, y había, son creo que muy pocas 36 que se nada más llevaron. que habían ganado más de $1 millón en toda esta operatoria que movió más de 120 millones de dólares. Ahora, hay mucho de este tipo de cosas en el mercado de criptomonedas. La pregunta es si efectivamente tiene responsabilidad penal el presidente. Pero en el mundo hay solo dos casos en los cuales un presidente saca un posteo directo promocionando este tipo de negocios. Uno es Trump. No, pero eso era antes de ser presidente. Y después empezás a tener otros grises. Pero un presidente de una nación, hubo el presidente de la República Centroafricana 5 días antes de Libra, y Milei, que tiene 4 criptomonedas lanzadas por ahí. Una siendo influencer y economista, una siendo diputado de la Nación, una ya siendo presidente, pero lo hizo indirectamente en una conversación de fenómeno barrial por Twitter con Julian Peg, que fue Kip, se llamó esa moneda, y la cuarta fue Libra, donde ya él personalmente hace esa promoción. Hago una pregunta, ¿toda esta información que ustedes tenían en la comisión, se la acercan a la justicia? Sí, por supuesto. Porque la justicia es clave, digamos. Pero la justicia lo tiene, la justicia está, digamos, la justicia argentina está actuando, la justicia estadounidense está actuando y la justicia española está actuando. La verdad, no se entiende para qué se necesita la participación del Congreso, no se entiende y no se entiende por qué nos interesa tanto y estamos tan sensibles con problemas que tienen que ver, que pueden ser perfectamente casos de corrupción, pero habrá que investigarlos, del mercado financiero, donde son damnificados especuladores financieros, que son los que apuestan en criptomonedas, y no los argentinos que hemos sufrido el horror que hemos sufrido, las violaciones de derechos humanos más grandes de la historia de la democracia durante la pandemia. Para eso no hay comisión investigadora. Yo no era diputado en aquel momento, pero deberíamos haber hecho una comisión en el Congreso. Me alegro, te lo dejo, así, lo pueden hacer como todavía. el fentanilo se está avanzando y me parece que en todos los casos hay que completa Delfina con información. Hay una placa más. Sí, lo que decíamos recién es... termino, te dejo el proyecto, lo presentás vos. Termino con vos el día de diciembre, lamentablemente. Es una... Lo que decíamos ¿Lo también puede ir a visitar es... Europa cuando esté allá? ¿En Ginebra? No, hasta donde sé, Bruselas y la Unión Europea. Bélgica y la Unión Europea, hasta donde sé, la embajada está en Bruselas. La última, sí. Lo que decíamos también es que el informe, habla justamente de esta denuncia penal, que piden denunciar penalmente, lo decíamos, al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, Alejandro Melic, titular de la Oficina Anticorrupción, y y acá hay un funcionario más. El doctor Martínez de Giorgi, que está investigando la causa. Esa placa, digamos, esos dos puntos no son. O el fiscal Tayano. No, lo que dicen es, de la justicia lo que dicen es que no hubo una colaboración. Esa denuncia contra el doctor, en todo caso, Giorgi con el Tayano, es en el Consejo de la Magistratura. Exacto, no, eso está mal, digamos. La denuncia es clara y tiene que ver con justamente el Ejecutivo, y lo que plantean es que no fueron a declarar a la comisión cuando fueron citados, ¿no? Y básicamente por eso es la denuncia penal, porque no dieron las explicaciones del caso. Bien, cerramos, Pablo, así como... Yo creo que la pregunta política es esa, fue validado por las urnas ahora el gobierno, ¿no? Una pregunta. Quiero decir, también fue validado en 2005. ¿Hoy le interesa estos temas? A eso voy. Sí. Digo, si vos ganás las elecciones, el gobierno venía teniendo un caso de corrupción atrás de otro los últimos 3 meses, ¿no? Y ganó igual. Como ganó igual en su momento el 2005, en otro contexto, también el kirchnerismo, y también ganó en su momento Menem y demás. Es ahí donde se arman estos procesos. Puede tranquilamente coexistir popularidad con procesos de corrupción, ¿no? Entonces, ese es el momento en donde la cosa se arma. Das por sentados hechos que están en la justicia y tienen que ser probados. Caso de corrupción es cuando está probado. Caso de corrupción es la causa de los cuadernos, lo de vialidad, eso está probado por la justicia y hay abundancia de pruebas. Lo demás son procesos judiciales que ojalá vayan para adelante lo más rápidamente posible, y si hubo delitos que... Políticamente, de verdad que el gobierno incentivos para reformarse no tiene, porque ganó así igual, ¿no? Como le ha pasado a otros procesos en la historia, ¿no? Entonces, ese es un momento
siempre medio particular esas A mí me parece hegemonías, entre comillas. A ver, y te pregunto esto, porque es muy interesante, ¿no? Porque los gobiernos, Trump, Cristina, que empezó con el tema del lawfare, Trump exactamente lo mismo. Creo que en algún momento hasta Milei usó la frase, Trump no vienen por mí, vienen por vos, yo solo estoy en el medio. Todos los gobiernos hacen eso. Ahora, es interesante porque el gobierno está en su momento de mayor fortaleza política. Claro. Y vos decís, bueno, a la sociedad un poco lo que le interesa es que le resuelvan el tema económico, este no le interesa estos temas. Depende. Ahora es interesante que la justicia avance en estos temas cuando los gobiernos están fuertes. Y la República siempre es contramayoritaria, se fueron. Bueno, eso le da legitimidad a la propia justicia. Tenés este caso absurdo del kirchnerismo que yo, repito, me resisto a comparar con cualquier otra cosa. Estos muchachos hablan de lawfare, ¿sí? 5 instancias judiciales condenaron a Cristina, todas. 16 jueces, de los cuales 11 fueron nominados por el peronismo, 8 por ella y su marido. Sumale el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era y muchos jueces que estuvieron mucho tiempo mirando para otro lado. Los tres jueces que la condenaron fueron nominados por su propio gobierno. La verdad que con todo eso, que bueno, yo no quiero decir que porque lo nominaron los peronistas van a estar con los peronistas, pero argumentar lawfare y persecución política cuando todo el aparato de justicia lo ha armado el peronismo desde 1983. No, lo mismo era con Menem y la servilleta. Y me parece una diferencia cualitativa. De Corach, ¿no? Y me parece una diferencia cualitativa, no con Milei, con todos los gobiernos no peronistas, de la Rúa, Macri y Milei. Nos queda claro tu concepto. Espero. Completa, por favor. Bueno, eso, que ahora vamos a ver un poco de qué está hecho esa parte, ¿no? Porque efectivamente la justicia o lo republicano tiende a ser contramayoritario y ahora hay una mayoría que apoya al gobierno a pesar de estos casos de corrupción. Con lo cual, incentivo desde el punto de vista de popularidad de las encuestas no tiene para reformar eso. Si los tiene, son propios, tampoco los va a tener Estados Unidos. Yo me acuerdo, el Swiftgate en su momento fue hace mucho, ¿no? Pero en el menemismo tenía que ver con un interés cruzado con Estados Unidos y lo que podía hacer el gobierno de Menem, ¿no? Da la sensación que en esta etapa de Estados Unidos y el gobierno de Trump tampoco va a haber no le van a golpear mucho los dedos con el tema de la corrupción tampoco. Con lo cual es un momento donde la prensa y demás digamos, dispositivos... Pero tiene que ver con esto que hablamos del tema de la calidad institucional y que si hay un cambio de régimen o no en la Argentina. El día que el sistema judicial se desprenda o deje de ser empleado del poder político y del poder económico, que lo ha sido siempre. La causa Cuaderno es muy interesante porque involucra no solamente al poder político de Cristina, sino también al poder económico. Por eso es muy interesante la causa Cuaderno respecto a quienes pagaron, ¿no? Porque son esos que bajo otras normas pueden seguir pagando si no hay jueces independientes, si no hay jueces que vigilen al poder político y al poder económico. Y los jueces en la Argentina, por eso hablamos de algún juez federal, pero que no movía la causa de Cristina y ahora se quejan de que no mueven las causas en el actual gobierno. Y pues son jueces que están viendo el poder político. 10 años y 10 horas hay diferencia. Bueno, es cierto. Por eso, esta es una causa que se originó hace muy poco. Gracias a todos por venir. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, un dato económico importante. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes.